Oficial haciendo lo suyo. Me hace señas sí. Tommy Matamoros, que ya está en conexión con nosotros, Sergio Kowalewski, que es fotógrafo y que presenció el asesinato tanto de Maximiliano Costecchi como Darío Santillán. Sergio, Daniela y Gabriel, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno, imagino que todos los años, a pesar del tiempo que ha pasado, se transforma en una fecha difícil, ¿no? Para recordar, para traer a la memoria. Mira, sí, siempre es feo recordar porque de última uno fue testigo de un asesinato, ¿viste? Y no es nada agradable recordar esos momentos. Nunca te pasan los años, pero siempre ese momento te resulta denso de vivir. Pero, qué sé yo creo que al margen de eso, lo que también, digamos, me preocupa es cómo vivimos las cosas cíclicamente, ¿no? Porque el contexto de la represión de 2002 tiene que ver con 10 años de políticas neoliberales, tiene que ver con planes del Fondo Monetario, con una crisis de 2001, con una masa de desocupados enorme, con una CGT que no coordinaba a nadie, por eso los desocupados se organizaron, y con un gobierno de transición como el de Duhalde, pero un gobierno de derecha, que seguía aceptando los mandatos del fondo, y que es el fondo el que de última ordena una represión para terminar con lo que eran planes sociales y asistenciales, que eran los primeros que parecían los primeros planes a trabajar, que de alguna manera paliaban una crisis que el mismo sistema había generado. Claro. Entonces, ¿cómo lo resuelven? Y lo resuelven con represión. O sea, que no solo causó 2 muertos, sino que también hubo 33 heridos de bala más, creo, que fueron disparados en distintas circunstancias. Y cuando una represión de esa magnitud, un movimiento desocupado que reclamaba planes sociales, se lo reprime de esa manera, es porque, digamos, como dijo Felipe Solá, ¿no? A confesión de parte, relevo de pruebas, que él dijo que él como poder de la provincia, como gobernador, es el que controla y sabe cómo manejar a la policía. O sea, él mismo lo dijo, ¿no? Que él tiene una responsabilidad política, son decisiones políticas de cómo se reprimen. Entonces, cuando vos decís 23 años y volvés hoy, 23 años después, y ves políticas neoliberales, ajuste del Fondo Monetario, una CGT que no coordina a nadie, una derecha que llama a reprimir, y entonces decís déjà vu, ¿viste? O sea, parece que estamos condenados a volver a hacer lo mismo cíclicamente. Entonces no te asombra, porque por ejemplo, esas son las similitudes, pero también hay diferencias de contexto histórico y de situaciones. Por ejemplo, en aquel tiempo los desocupados se organizaron y salieron a la calle. Hoy esas organizaciones, no digo que estén desmanteladas, pero no tienen la misma fuerza que tuvieron en ese momento. Por algo también te reprimen, ¿no? Sí. Porque las exigencias eran otras, eran más políticas inclusive. Entonces, esa es una diferencia. Y también otra gran diferencia es que en aquel contexto hubo una parte de la gente que se movilizó después de la represión para condenarla, que es la que siempre se moviliza, pero hubo mucha más. O sea, hubo una empatía de parte de la sociedad, de una parte de la sociedad que vio que eso no quería reprimir, no quería muertes. Y salió a defenderlo, digamos. Eso le costó también el gobierno Duhalde. Entonces, y otra parte de la sociedad, que es de derecha clásica, no se atrevía en ese contexto salvo algunos casos, ¿no? Pero no se atrevía a pedir la muerte. Hoy es diferente. Hoy tenés una gran parte de la sociedad que te llama a reprimir, que no tiene empatía, y vos decís, es mejor, ¿no? Pasaron 23 años y creo que las condiciones son todavía mucho más complejas, ¿no? Por eso uno ve los niveles de represión después de lo que nos pasó a nosotros, que con los colegas comentamos que la policía
parecía que estaba absolutamente tranquila porque no nos molestó en ningún momento, digamos, salvo algún momento en el hospital de Avellaneda, cuando fuimos a sacar una foto, pero en general actuaban con la certeza de que no iban a ser condenados, me parece. Justamente. Y eso es cuando hay una orden política claro. De respaldo. Y hoy lo que ves es eso. A partir de ahí después hubo hacia los medios no sé los medios de prensa, específicamente hacia los fotógrafos, que son los que te marcan la realidad. Bueno, de eso depende también de cómo tomas las cosas. Pero que te muestran, empezaron a ser reprimidos en el Padelá y en otras movilizaciones cada vez. A medida que antes te disparaban las balas de goma rebotando en el piso, las fueron levantando a las rodillas, después las fueron levantando directamente al pecho, y hasta que en la represión de Macri, vos veías que te apuntaban a la cabeza. O sea, uno que es fotógrafo, qué sé yo, lo peor que me puede pasar es que me saquen la vista, ¿viste? Bala de goma en el cuerpo, bueno, se banca, pero cuando te están apuntando a la cabeza, ¿te da miedo? Te da miedo, por eso tiene mucho valor lo que hoy están haciendo, porque están centrando la represión, y ya es sistemático, en el medio de prensa, fundamentalmente en los fotógrafos, ¿viste? Ya cada vez más, y bueno, lo de Grillo es un caso muy concreto, ¿viste? Porque son los que de última terminan mostrando desde otro lado, de otro discurso que no es el oficial. Sergio, ¿cómo estás? Te saluda Daniela. Bueno, escuchándote y haciendo... ¿Cómo? Adelante, sí. Justo me tomé un mate porque venía hablando, me había... Estamos igual, los compartimos. Sí. No, bueno, justo con la cronología que estás haciendo, justo te iba a preguntar por Pablo Grillo. ¿Qué sensación te dio cuando, bueno, te enteraste o viste, o por ahí estabas en el lugar, no lo sé, si querés contarnos, bueno, la situación tan similar a la que viviste en aquel entonces? Sí, en este caso no disparaban a los fotógrafos, dispararon a la gente, ¿no? Sí. A gente que no estaba reclamando derechos. Hoy, bueno, siguen haciendo lo mismo, pero creo que la diferencia es esta que te estaba marcando. Hay un sistema, o sea, cuando la sociedad se va corriendo, cuando el Estado se transforma cada vez en un Estado más fascista, más controlador, más represivo, porque eso es consecuencia de políticas económicas, porque se sabe que va a haber represión, por eso se aumenta la cantidad de efectivos, se aumenta la cantidad de personal, se compra más municiones y armas para reprimir. Entonces, cuando vos ves eso, aparte de golpear a la gente, también quieren controlar la prensa. Alguna vez intentaron ponernos un corralito para las marchas. Entonces, les molesta, y de hecho, digamos, en el caso particular del 26, las fotos fueron determinantes como elemento de prueba para, con videos y demás, se completó, y también mostró un camino de cómo reconstruir y cómo usar los medios de prensa. Al margen de los medios de prensa, lo que hoy hay, que son los celulares, que son filmaciones de personas que no son reporteros, pero que suman y pueden mostrar quiénes son los que inician a veces la represión, quiénes son los que generan falsos disturbios para después reprimir. Eso molesta mucho, porque tenemos un Estado que en sus métodos es fascista, es muy fascista. Sergio, te quería consultar para quién estabas vos cubriendo ese día los hechos, y si es la En foto... el momento, sí. No. En el momento que yo siempre laburé freelance, nunca laburé por, en relación de dependencia, porque la relación de dependencia también te condiciona, ¿viste? Sí. Es otra de las formas de censura, o sea, si vos vas con una foto que no es lo que quiere la línea editorial, si no sirve, no publicás. Claro. Llevas 10 veces con una mirada diferente y bueno, ya ahí tenés un grado de censura. Perdón, me fui de la pregunta que me habías hecho, porque vos primero me habías preguntado antes por Pablo Grillo, y yo creo que, a ver, lo de Pablo no es un accidente, lo de Pablo es consecuencia de políticas represivas, porque, digamos, vale todo, no podés estar disparando, claro, es esto, es lo que está pasando. Sí. Entonces, ¿por qué somos centro? Y bueno,
porque somos los que mostramos de alguna manera, no es un relato, digamos, es más comprobable, a pesar de que, bueno, las fotos, todos ustedes saben que, bueno, no son absolutamente contundentes, a veces se dan contextos que no demuestran, pero que muchas veces sirven como prueba. La foto... Y ahora voy a tu pregunta que me había sí. quedado en el aire. No, yo te quería consultar si la foto que sale en la tapa del diario Clarín, esa tristemente famosa, Sí. ese título de la crisis causó dos nuevas muertes, si vos eras autor de esa misma foto. No, ese es Pepe Mateos, que fue otro fotógrafo que aportó. Pepe también, como yo, testificamos los dos en el juicio. No, yo publiqué en Página 12. Realmente publiqué en Página 12 porque yo puse las fotos a disposición de la Correpi en ese momento, que era la que estaba con, digamos, los abogados de la Correpi eran los que estaban en ese momento cubriendo desde el punto de vista legal el tema de la represión. Entonces, como yo conocía a alguno de ellos, que era Charco Smetiansky, tenía su teléfono, cuando yo revelo al otro día, cámara analógica usaba, y veo lo que tengo y compruebo con lo que estaban diciendo los medios. Otra cosa que no ha cambiado son los medios, las grandes empresas de comunicación, que dicen lo que quieren, y que en contra de lo que el propio Pepe Mateos, estamos hablando del diario Clarín, Pepe Mateos cuando saca las fotos, llega, Clarín no había llevado cronista, había llevado fotógrafo, no había enviado un fotógrafo nada más, cronista llegó después. Y Página 12 tenía cronista, pero no tenía fotógrafo con esas cosas. Y Pepe cuando llega al diario Clarín y le preguntan qué es lo que pasó, y le dicen, lo mató la policía, hubo una represión policial y lo mató la policía. ¿Qué es lo que hace que un diario que envía a su empleado, fotógrafo, a documentar un hecho, y que cuando vuelve no solo le muestra las fotos, sino que les dice, no, lo mató la policía, hace, ¿qué es lo que maneja ese diario para que el redactor de la nota, para que todos digan que la crisis causó 2 muertes y no avancen en lo que el propio empleado les estaba diciendo? Claro. O sea, ahí te das cuenta cómo es el negocio. Y que ponen el foco donde quieren, ¿no? Porque si bien hay una foto que es contundente... Aparte, la foto que pusieron es la peor de la que podían tener la secuencia de Pepe. Claro. Entonces, bueno, yo, conociendo lo que es ese paño, puse las fotos a disposición de la Correpi y le dije, tengo esto, y bueno, tengo el testimonio y ustedes determinen dónde publicarlas, porque me parecía que no era para salir a vender una foto de ese tipo. ¿Sufriste algún tipo de amenaza o te sentiste amenazado? Sí, al otro día llamaron, hubo un par de llamados telefónicos a un teléfono que era nuevo, o sea, que no era un teléfono que vos me googleabas o lo podías encontrar, y una amenaza que recibe mi ex, ¿no? En ese momento. Y después no, nada más, solamente esa amenaza. El día que fue a testimoniar, el sábado, ¿no? Yo estaba testimoniando y en casa recibieron la amenaza. A mí algo que me quedó muy muy grabado, vi un resumen de estos de las redes, que cuando estaban en el tren, me sale el tren, en la estación de tren, perdón. En la estación, sí. Habían empezado a escuchar los disparos y que les parecía, tenían esa sensación de que no eran balas de goma, que el ruido era muy particular y que ahí dijeron, che, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Mira, sí. Yo, estuve en el inicio a unos 50, 100, 60 metros arriba de donde se inició el conflicto, ahí abajo del puente, que era donde estaba el pelotón de Fanchotti, que una de las cosas que me había asombrado era cómo un pelotón de infantería se pone, digamos, entre 2 marchas, porque hace de cuenta que quisieron armar un cordón entre una columna que venía por el lado de la estación y la otra que venía por el lado del hospital, o sea, se centraban ahí. Si vos vas y
estás en represión y te vas a dar cuenta de que una columna de infantería, un hilito, no estábamos hablando de varias columnas, un hilito de infantería, Ujú. no se cuida la espalda mínimamente, no se va a poner entre medio dos columnas. O sea, eso era hasta una provocación. Yo creo que ahí comenzó el conflicto. Después que quieran decir quién tiró la primera piedra, pero vos estás poniendo un pelotón en contra de la seguridad del propio pelotón. Claro, estás buscando Una que cosa de loco, pase habiendo algo. helicóptero, claro, era una cosa de loco. Comienza la represión y bueno, empezás a escuchar disparos. Llega un momento que, si soy sincero, no perdés, ya no los escuchás. O sea, se los sentís ahí, te explotan al lado, te disparan, pero no, al menos yo no puedo percibir con tanta precisión eso. Y lo que sí te puedo decir es que a uno a ver, la historia, siempre digo lo mismo, ¿no? La historia de nuestra fuerza de seguridad está manchada con la sangre de miles Sí. a lo largo de la historia, nunca ha cambiado eso. Digamos, matiz más, matiz menos, reprimen un poco menos o un poco más, pero digamos, nunca ha cambiado. Y uno le cuesta, a pesar de saber eso en la historia, a uno le cuesta muchísimo pensar que están disparando balas de plomo contra gente que era desocupada, que estaba pidiendo planes sociales, que no estaba planteando ni la revolución, ni ningún disparate, como decían ahí en algunos medios de comunicación, que decían que tenían contacto con la FARC, que tenían Kalashnikov, le faltaba misiles, le faltaba, Sí. que digan, o tumberas, que nunca aparecieron. En el único lugar donde aparecieron las tumberas fue en los canales de televisión. Ningún fotógrafo, ningún video, no hay nada que muestre a alguien con una tumbera real. Entonces, cuando vos decís, pasan estas cosas, pero te cuesta creer que disparen balas de plomo. Yo, no, cuando pasó, yo pensé que le habían disparado un escopetazo con balas de goma a 2 o 3 metros de distancia en la espalda, que te puede llegar a golpear los nervios y te queda volteado. Sí. Te cuesta creer que hayan disparado balas de plomo, ¿viste? A pesar de eso, ¿no? De que de hecho lo hacen, ¿no? Golpean jubilados, imagínate. Claro, no les importa entonces, nada. claro, ¿viste? Claro, Sergio, te quería preguntar sí, otra cuestión, que es si vos sí. después de todo esto tuviste algún contacto con la familia, tanto de Maxi como de Darío. Digo porque Sí, parecen dos sí. casos aislados, como que fuera por casualidad, digamos, pero fueron a buscarlos a ellos dos, no fue casualidad, eran dos militantes sociales que Mira, organizaban a mucha gente. yo no puedo decirte si fueron a buscarlos o no, porque no te olvides que, como dije al principio, hubo 32 heridos de bala más, 33 creo heridos de bala más. O sea, Sí. sobre todo el camino, y no hechos por el pelotón de Franchotti. Hubo heridos de bala en distintos momentos por distintos grupos. Entonces, pongámoslo, viste, en ese contexto. Está bien, Hubo una decisión política. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Hay ciertas cosas que un político puede ser juzgado porque, ha sido juzgado por una cuestión de una empresa de vialidad, bla, 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 con todo sea cierto o no sea cierto. Ahora, el que es responsable de las muertes del 2001, unas cuantas muertes, de la Rúa, el responsable político de las muertes de Costequi Santillán, Dualde, Felipe Solá, y los responsables políticos de los muertos nunca son juzgados. claro. No. Ahí no hay responsabilidad, no hay responsabilidad de eso. Hoy lo O sea, de comentábamos al crímenes no hay. principio. O sea, ahí te das cuenta la locura que es un poder judicial que tampoco te sirve. Yo creo que lo que pasó allá fue y tiene que ver, ¿sabés qué? En gran medida con el reclamo social, con el reclamo de la sociedad. Porque lo que pasó en el 2002, y esa es la diferencia, tenemos unas dos sociedades, una sociedad hoy que ha girado muy a la derecha, que ha perdido una gran capacidad de empatía, para que se permita socialmente hacer lo que se está haciendo. Porque estos dirigentes que vienen son votados por esta gente.
Entonces ahí, en aquel contexto, en el 2002 fue diferente. Hubo una sociedad que reaccionó, obligó a un gobierno a renunciar, producto de los crímenes cometidos en la estación Avellaneda. Hoy esta sociedad ve cómo sistemáticamente se reprime jubilados, ¿entendés? Y encima se les dice que son violentos porque golpean a los policías, los Robocop, que van como... Sí, Entonces, vos te pones a analizar, decir, ¿qué pasó a una gran parte de la sociedad que es indiferente ante eso, que no reacciona? Sí. O sea, independientemente que, como en aquel contexto, también la gente no podía esperar 2 años, por eso se movilizaba, claro. No se aguantaba 2 años, sin comer, sin planes asistenciales. Hoy, no sé, me espanta eso, me espanta mucho la falta de reacción, independientemente de la falta de reacción de la CGT, que fue lo mismo que en aquella época, de ciertos dirigentes políticos que cada vez se han corrido más a la derecha, pero si no se reacciona, vamos a tener fascismo instalado. Sí. Bueno, sin ir más lejos, hoy estuvo el presidente muy cerca nuestro y nosotros pensábamos que por ahí había que haber algún tipo de manifestación más grande de lo que hubo. Más grande de lo que hubo. Poquito. Pero bueno, evidentemente hay una desmovilización importantísima, esto que marcás. Y este es un presidente que respalda el sionismo más nefasto de Israel, sí. Que siendo Israel uno de los mayores criminales y responsables en estos últimos años, de más de 100 periodistas, reporteros, camarógrafos muertos en el conflicto de Gaza. Pero como son palestinos parece que no importa. Claro, la mayoría son palestinos. No, pero hay inclusive sí, de otras nacionalidades, no muchos, pero la mayoría son palestinos porque son los que registran la realidad de lo que pasa. Entonces, si vos tenés como ejemplo eso, si pones a una Bullrich, que también tiene vínculos con los sectores de seguridad, con el Mossad y demás, y organizás el tema de la represión acá, y bueno, no me extraña de que lo que le pase a Pablo o siga pasando. Exacto. No me extraña. Sergio. Entonces, hay que llamar a la reflexión a una parte de la sociedad que no reacciona, ¿viste? El fascismo nunca se lo ve hasta que lo tenés encima, y ahí no te lo podés sacar fácil. Y al fascismo se lo combate, en eso estamos todos de acuerdo. Sí, con comunicados no se vale. Exacto. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad que nos parecía importantísimo hablar con vos y bueno, por supuesto traer a la memoria sobre todo a los compañeros, pero no olvidarnos de estos ciclos políticos o de estos ciclos históricos, como bien decías vos, para que no se nos venga encima. Podríamos estar lamentando algo similar si Pablo Grillo no hubiera tenido, entre comillas, la suerte. La misma suerte. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, entonces escuchábamos a Sergio Kowalewski, que es fotógrafo, que fue testigo en primera persona del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán.